saludarle. Mi primera vez en Sonora, México. He venido a México muchas veces, pero gracias por la cálida bienvenida. Ha sido un placer, fue un placer enseñar el curso de Proverbios con Sunesi y ahora estar aquí hoy por la mañana con ustedes predicando. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Job. Job. Capítulo 9. También yo sé que muchos de ustedes estaban en el curso de Sunesi, pero déjenme presentar por lo menos a mi familia. Ahí está mi familia. Mi esposa Gaby es de Guadalajara, Jalisco. Se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 22 años, así que es mexicana full, como dicen. Hace 14 años el Señor nos dio a nuestro hijo Yair y hace 8 años a nuestra hija Yael. Así que Gaby, Yair y Yael Hernández, la familia Hernández ahí. También soy profesor de Antiguo Testamento e idiomas semíticos en la Universidad de Biola en Los Ángeles. Es a través de una conexión de esa universidad que me invitaron a enseñar aquí en Sunesi. Y también soy el director del programa hispano allá que se llama Talbot en español. Bueno, si están en el libro de Job, capítulo 9 ahora, sigamos para adelante. Desde que podía recordar, ella había experimentado algún tipo de abuso en su vida. Su vida simplemente no era justa. ¿Qué había hecho ella para merecer nacer en una situación que le causaría tanto daño por miembros de su propia familia? ¿Qué había hecho ella para que otros se aprovecharan de ella desde una edad muy temprana en su vida? Tuvo a su primer hijo a los 17 años. Incluso esta situación surgió de una situación de abuso. Naturalmente tuvo que dejar la escuela. Sin embargo, las cosas aparentemente tomaron un giro positivo en su vida cuando conoció a su primer amor, su verdadero amor, Sammy. Junto con Sammy, su familia creció a 6 personas, ellos 2 y 4 hijos. Pero cuando su hija menor tenía solo 6 meses, Sammy, el amor de su vida, se enfermó gravemente y se encontró luchando por su vida a los 39 años. Ella se casó con Sammy mientras que él estaba enfermo y hospitalizado, y 2 días después de casarse con Sammy, el amor de su vida, murió. Ella quedó viuda a los 25 años con 4 hijos menores de 10 años. Años más tarde se volvería a casar solo para encontrarse en otra relación abusiva. Trabajó duro durante esos años para darles a sus hijos una vida mejor que la que tenía ella, y a veces pasaba hambre para que sus hijos pudieran comer. Finalmente terminó la preparatoria. Estaba decidida a que sus hijos terminaran la escuela, y por eso les causó tanto daño cuando algunos de sus hijos rechazaron la escuela en favor de las calles. Hasta el día de hoy esta mujer siente el dolor de las decisiones de sus hijos. Esta mujer no es anónima. Esta mujer se llama Bertila Bernadette. De hecho, es más conocida por su apodo Chelo. Le dicen Chelo. Pero yo la conozco por lo que siempre la llamo yo, mamá. Esta mujer es mi madre. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con mi madre hace unos cuantos años. Y durante esa conversación me estaba contando sobre algunas de las dificultades que había enfrentado en su vida. Y durante esa conversación me miró y me dijo algo así: yo no sé por qué me pasó todo esto, me dice. Nunca hice nada malo. Ahora tiene que entender, no es que mi mamá estuviera diciendo que era una persona perfecta, no estaba diciendo eso. Tiene que entender. Yo entendí en el contexto que mi mamá no estaba diciendo que era una persona perfecta. Lo que estaba sugiriendo mi mamá es que ella en su vida no estaba experimentando un sistema de retribución justa.
Es decir, que ella no había hecho nada en su vida que hubiera podido causar el tipo de sufrimiento que tuvo que soportar. Eso es lo que estaba diciendo. La forma en que funcionaba el mundo era un enigma. No es que estuviera diciendo que era perfecta, no estaba diciendo eso. Pero ¿qué había hecho ella para que toda esa calamidad cayera sobre ella? Eso es lo que estaba preguntando. La forma en que el mundo funcionaba también era un enigma para Job. ¿Te has leído el libro de Job? Tú preguntas, ¿qué ha hecho o qué había hecho Job para que toda esa calamidad cayera sobre él? Y la respuesta breve es nada, nada. De hecho, Job nunca se da cuenta del por qué sufre. Y por lo tanto nosotros no debemos de leer el libro de Job esperando que el Señor nos revele a nosotros las razones por nuestro sufrimiento. Sin embargo, el libro de Job nos enseña por lo menos 3 cosas a través del sufrimiento de Job y las conversaciones que tiene con sus compañeros y eventualmente su encuentro con Dios. Y es a través de enseñarnos estas 3 cosas que el libro de Job arregla 3 errores teológicos comunes. Job nos enseña que podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están en nuestros corazones. Es un error teológico creer que Dios se enoja con nosotros si le hablamos directamente acerca de nuestras inquietudes. Job nos enseña que no es posible juzgar el carácter el carácter de alguien o de una persona solamente por sus circunstancias. Es un error ver las circunstancias de uno y concluir que esas circunstancias definitivamente reflejan el carácter de esa persona. Y Job nos enseña a reconocer nuestra finitud. Es un error teológico creer que tenemos que saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. La finitud humana es parte de la creación y debemos de aceptarla porque es a través de aceptar nuestra finitud, es a través de aceptar que no somos pequeños dioses que podemos ver la brecha enorme que existe entre un Dios infinito y perfecto y los seres humanos finitos e imperfectos. Y así, a través de reconocer que servimos a un Dios finito, infinito y perfecto, que podemos seguir adelante durante esos momentos difíciles. Vamos a comenzar leyendo quizás las palabras más duras de Job en toda la composición en el libro de Job, capítulo 9, versículos 20 a 24. Y en el contexto de Job, Job pronuncia estas palabras duras para retar el sistema de retribución de Dios. Y lo que él alega, lo que Job alega, que es la injusticia de Dios. Job, capítulo 9, versículos 20 a 24, dicen, y es Job que está hablando. Aunque soy justo, dice Job, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él, es decir, Dios, me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo, Él, es decir, Dios, destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, Él, ¿quién es Dios? Se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él, es decir, Dios, cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, es decir, Dios, pregunta a nuestro amigo Job, ¿quién será? Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que es leer tu palabra y como tus hijos, tus hijas, esperar, escuchar de ti. Gracias por el acceso que tenemos directo a tu trono a través de la persona y la obra de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú apliques tu palabra a cada una de estas vidas aquí.
Cada una de estas personas aquí, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como el pastor Noel estaba diciendo, yo vengo de una familia puertorriqueña. De hecho, no le dije al pastor Noel, pero tengo un abuelo que era de Cuba. Pero entonces 3 de mis abuelos son puertorriqueños y un abuelo pues cubano. Y eso significa que soy un gran aficionado de la música salsa, la música caribeña, especialmente la salsa puertorriqueña de la vieja escuela. Héctor Lavoe, que ven en la diapositiva, es uno de mis artistas favoritos. Y curiosamente, Lavoe una vez produjo una canción llamada El Todopoderoso, obviamente hablando de Dios el Todopoderoso. Y mientras improvisa Héctor Lavoe en esta canción, dice esto lo que ven sobre Dios. Dice, es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. A ver si no bailamos en la carne asada hoy por la tarde. Al leer hasta este punto del libro de Job, sabemos exactamente cuáles son los problemas teológicos de Job. ¿Cree Job que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Cree Job que Dios sabe todo? Sí. ¿Cree Job que Dios ve todo? Sí. Esos no son los problemas teológicos de Job. Como podemos ver en estos 5 versículos que nosotros leímos de Job capítulo 9, el problema de Job es la declaración final de Lavoe, que Dios no actúa de mala fe. ¿Por qué Job creería que Dios actúa de mala fe? Y para entender la respuesta a esa pregunta hay que repasar un poco de lo que ha transcurrido en el libro de Job hasta este punto. El libro de Job comienza presentando un concilio divino. Y en este concilio divino en el reino celestial, Job se convierte en el punto focal en los primeros 2 capítulos del libro de Job. El acusador, Satanás, alega que Job solo honra a Dios porque Dios lo ha protegido, porque Dios lo ha hecho prosperar. Y para demostrar que esta acusación es falsa, Dios permite que el acusador traumatice a Job a través de la destrucción de su entorno y la muerte de sus seres queridos. Más tarde, en ese prólogo, en estos primeros 2 capítulos, Dios permite que el acusador incluso dañe físicamente a Job siempre que las heridas de Job no le causen la muerte. La extrema situación de Job conmueve a sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes lo visitan con la intención de consolarlo. Y al principio de su visita, los amigos de Job demuestran empatía al sentarse con él en silencio durante una semana completa. Job finalmente rompe el silencio a través de maldecir enfáticamente el día en que nació en el capítulo 3, indicando que prefiere la muerte que la vida. Es el sufrimiento de Job que ha causado este problema teológico serio, el problema que se llama la teodicea. Y esto es lo que es la teodicea. Dado que Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento que Job soporta? Dado que Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento que nosotros tenemos que soportar hoy en día? Las palabras de Job aquí indican que él no cree que Dios administre justicia de buena fe. Las personas inocentes son tratadas como si fueran personas malvadas. Dios se burla de la desesperación de los inocentes, dice Job. Dios recompensa a los impíos, dice nuestro amigo Job. Dios actúa como si estuviera administrando justicia, pero en realidad lleva a cabo la injusticia. Eso es lo que dice Job. Ahora, antes de descartar rápidamente las palabras de Dios como irracionales y apresurarte a través del resto de la historia, porque muchos saben lo que pasa en el epílogo
del libro? Detente por un minuto y considera el tipo de injusticia que Job está expresando. Su mundo se ha puesto, como dicen aquí en México, patas arriba, al revés. Y no tiene sentido para él creer que hay alguna consistencia en el sistema de retribución de Dios. Y recuérdense que Job era una persona como nosotros. Ahora pregúntate a ti mismo, a ti misma, si alguna vez has sentido así. ¿Alguna vez has sentido que el sistema de retribución de Dios está completamente desordenado en este mundo? ¿Alguna vez has dicho, Dios, Señor, yo te honro y yo estoy sufriendo? ¿Alguna vez has dudado si vale la pena adorar a Dios cuando la vida simplemente no es justa? Algunos de ustedes aquí hoy pueden estar trabajando tan duro para ganar lo tuyo, para mantener a tu familia y todavía no puedes pagar las facturas cada mes. Mientras tanto tú miras a otros que tienen tanta riqueza que nunca tuvieron que trabajar para obtenerla. ¿Y qué es lo que hacen con su riqueza? La malgastan. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Algunos de ustedes pueden ser matrimonios que están tratando de concebir. Ay Dios, que este mes sea el mes, Señor. Dios, por favor, que este mes sea el mes. Y simplemente no pueden. Sin embargo, miran a su alrededor y ven que hay tantos niños no valorados, nacidos en familias donde son maltratados. Hay tantas personas que pueden concebir y optan por abortar. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Algunos de ustedes aquí pueden estar lidiando con problemas de salud y miran a su alrededor a otros que festejan y se meten drogas y alcohol en su cuerpo y nada les pasa. Y tú dices, Dios, quítame este dolor, Dios. Dios, quiero estar presente en la boda de mi hijo, de mi hija. Dios, por favor. Siente que no te responde. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Alguna vez has hecho ese tipo de pregunta? Bien, déjame plantearlo de otra manera. ¿Alguna vez has sentido así? Porque a veces cuando tenemos ganas de hacer este tipo de preguntas, no lo hacemos porque nos autocensuramos y no somos completamente abiertos y honestos con Dios. A veces tememos que hacer este tipo de preguntas provoque retribución divina. Pero lo interesante y lo que aprendemos del libro de Job, de la situación de Job, es que Dios permite que Job haga este tipo de preguntas provocadoras y no lo fulmina con un rayo. Y a través de esto podemos ver que a Dios le importa mucho más tu honestidad. Le importa mucho más tu honestidad que tu teología ortodoxa. Es cuando somos completamente abiertos, honestos, vulnerables y en plena sumisión a Él, que entonces no tiene donde quiere y puede perfeccionar nuestra teología. En resumen, podemos observar que la primera cosa que Job nos enseña, especialmente a través de capítulo 9, versículos 20 a 24, es que podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están en nuestro corazón. La segunda cosa que el libro de Job nos enseña es que no es posible juzgar el carácter de una persona solamente por sus circunstancias. Es un error ver las circunstancias de uno y concluir que esas circunstancias, su situación personal, definitivamente refleja el carácter de esa persona. ¿Y cómo sabemos eso? Pues a través de leer el libro de Job. Después de que Job maldice el día de su cumpleaños en el capítulo 3, los personajes del libro de Job, Job y sus 3 amigos originales, empiezan a discutir la razón por la cual Job está sufriendo. Y en sus conversaciones se vuelve cada más evidente que las diferencias de opinión de los personajes se deben al desconocimiento del concilio divino en los primeros 2 capítulos. Los amigos de Job, por un lado, reconocen el sufrimiento de Job, pero le dan prioridad a la sabiduría tradicional al considerar las implicaciones de la situación de Job. Entonces, ¿qué es este sistema de retribución tradicional? Bueno, este sistema de retribución tradicional afirma
que las personas, palabra clave, siempre experimentan las consecuencias de sus acciones. Los amigos de Job entienden que si una persona está siendo castigada como si fuera una persona malvada, entonces esa persona debe ser culpable de algún tipo de ofensa contra Dios. Dado que Job sufre y el sufrimiento está reservado para los impíos, debe haber algún tipo de pecado en su vida. Y por lo tanto, dicen los amigos de Job, Job debería ver su sufrimiento como disciplina divina. Debe aceptarlo y debe volver a su Dios. Y al regresar a Dios, Job cosechará los beneficios de ser un hijo de Dios y va a experimentar prosperidad otra vez. Y les voy a dar solamente tres ejemplos que representan las consecuencias de la maldad según este paradigma de la justa retribución de los compañeros de Job, que indican, de acuerdo a sus amigos, que Job es un impío. La pérdida de la riqueza es un ejemplo, la falta de descendencia o hijos de Job y la muerte indigna de Job. Ahora, los lectores, los lectores del prólogo, los primeros 2 capítulos del libro de Job, notan que Job es un hombre rico. La riqueza de Job se presenta en términos de la cantidad de ganado que él tenía, y como el ganado había sido capaz de multiplicarse, eso significa que Job era una persona muy rica. En el mundo bíblico, el ganado era una de las maneras en las que se juzgaba la riqueza. Como ven, la sabiduría tradicional en la antigua tradición israelita sugiere que una abundancia de ganado era una señal de bendición de Dios. Sin embargo, sabemos lo que pasa con la prosperidad de Job. La prosperidad de Job le es arrebatada, ¿verdad? Y según sus amigos, perder su riqueza era una señal obvia de retribución. El segundo ejemplo tiene que ver con el hecho de que Job ya no tiene hijos. Los amigos de Job son igualmente insistentes en que la falta de hijos de Job es una consecuencia de su maldad. Según su dogma tradicional, la justicia se aplica a los malvados de manera que no tuvieran descendencia, que no tuvieran hijos, ya fuera por infertilidad o por la muerte de sus seres queridos. Por ejemplo, según la Torá, un vientre fecundo es una bendición. A ver, no, eso no. Ahí, eso no. Según la Torá, un vientre fecundo es una bendición del Señor para el pueblo de Israel. Aquellos que honran a Dios tendrían el privilegio de transmitir su nombre y su memoria a través de sus hijos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes todos fueron víctimas de una gran tormenta de viento que golpeó la casa donde se encontraban. Entonces los amigos de Job mencionan que la falta de hijos, la falta de descendencia es una señal de retribución divina, ubicando efectivamente a Job entre los malvados. Y el tercer ejemplo es la muerte indigna de Job. No solo los amigos de Job veían la muerte de sus hijos, no es que solamente veían la muerte de sus hijos como justicia divina, sino también sugieren que su propio estado moribundo, inflado con ese mal aliento que tiene, ¿verdad? Sugieren que su propio estado moribundo era indicativo de la retribución divina. Los amigos de Job están seguros de que la retribución se manifiesta a través de los malvados que viven en tormento y en última instancia mediante la desaparición pública e indigna de ellos. La condición física de Job, su agitación interna, todas esas cosas eran presagios del destino inevitable de Job, como una de las personas malvadas en su teología.
Los amigos de Job juzgan su carácter, el carácter de él, 100% basado en sus circunstancias. Ven sus circunstancias y juzgan su carácter. Nosotros sabemos que están haciendo un error porque nosotros tenemos la información del prólogo y sabemos por qué Job está sufriendo y no es por su carácter. Pero otra vez, antes de apresurarte a sacar conclusiones y afirmar que los amigos de Job simplemente eran bobos y que no sabían de lo que estaban hablando, detente por un minuto y reflexiona. Recuerda que los amigos de Job, no que solamente Job era una persona como nosotros, pero los amigos de Job eran personas como nosotros. Detente por un minuto y reflexiona. ¿Alguna vez has juzgado la situación de alguien solamente a través de ver sus circunstancias difíciles? ¿Alguna vez has juzgado el carácter de alguien porque se encuentra en una situación difícil? ¿Alguna vez has juzgado a una persona enferma? Por ejemplo, pensando, sí, pero si esa persona se hubiera cuidado mejor, si hubiera comido menos tortilla. No, esa persona no sería tan gorda si hubiera comido menos tortilla. Pero piénsalo. ¿Alguna vez has visto la situación económica de alguien, especialmente gente que pide dinero en las calles? ¿Has pensado, si hubiera manejado su dinero mejor, no estaría en esa situación económica? O peor, seguramente esa persona tiene problemas con el alcohol o droga. Cuando es que tú no sabes. ¿Alguna vez has visto la situación familiar de personas, especialmente con hijos rebeldes? Y has dicho, pero si hubieran sido mejores padres. O si esa persona, especialmente, si esa mamá se hubiera quedado en casa más, sus hijos no se hubieran echado a perder. O es porque los padres se divorciaron que los hijos actúan así. Este tipo de reflexión no tiene la intención de sugerir que no hay consecuencias por nuestras acciones. Obviamente hay consecuencias por nuestras acciones y a veces cuando hacemos cosas negativas, pues las consecuencias son bien negativas. Pero el propósito de este tipo de reflexión es recordarnos de una verdad teológica que el libro de Job nos muestra. Y es decir, que no es posible observar las circunstancias difíciles de las personas y sacar conclusiones definitivas sobre su carácter. Las personas de la vida, las circunstancias de la vida de las personas no son necesariamente un reflejo de su carácter. Y de hecho, frecuentemente nuestra propia finitud, el hecho de que no sabemos todo, nuestra propia finitud como seres humanos no nos permite sacar conclusiones definitivas sobre las situaciones difíciles en la vida de los demás, así como en nuestras propias vidas. Porque no tenemos suficiente información. Y esto mismo es el tercer punto importante que nos enseña el libro de Job. Eventualmente el Señor aparece en el libro de Job. Y el texto dice que el Señor le responde a Job desde el torbellino. ¿Y saben lo que el Señor le revela a Job con respecto a su sufrimiento? Nada. Entonces hay que preguntar, ¿qué aprendemos del libro de Job? ¿Qué aprendemos del libro de Job? Dado que no hay una respuesta directa de Job, o de Dios a Job o a sus compañeros sobre el sufrimiento. ¿Qué aprendemos de este libro? Y la respuesta es, obviamente aprendemos algo mucho más importante. Si la razón por la cual Job estaba sufriendo era la cosa más importante en ese momento, muchas gracias, sabía que estaba sufriendo como Job. Si la razón por la cual Job estaba sufriendo era la cosa más importante en ese momento, en este libro, el Señor se la hubiera revelado, pero no lo hace. En cambio, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que el Señor hace cuando le responde a Job? El Señor le hace una serie de preguntas que comunican su grandeza, es decir, la grandeza de Dios. En lugar de decirle a Job la razón por la cual sufre,
En lugar de decirle a Job la razón de su sufrimiento, Dios continúa enfatizando la finitud de Job. El hecho de que Job no es Dios. Y Job parece finalmente reconocer su finitud al admitir que habló sin suficiente conocimiento. Hacia el final de los discursos en el torbellino, Job reconoce la falta de información necesaria para poder evaluar su propia situación. Y esta misión, la misión de su ignorancia por parte de Job, es un punto decisivo en el libro que conduce a la parte final, al epílogo del libro. Job dice, he aquí, como ven aquí en la diapositiva, he aquí, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Job le dice a Dios. Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. En sus últimas palabras, Job admite su falta de conocimiento y dice esto. Dice, por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Mucha gente dice, no, una vez que yo esté en la presencia del Señor, yo le voy a decir exactamente lo que yo pienso acerca de tal cosa. No es así, hermano, hermana. Una vez en la presencia del Señor, Job pone su mano sobre su boca y reconoce su finitud. Una vez en la presencia del Señor, Job admite que él ha hablado sin comprensión divina. La aceptación de su ignorancia por parte de Job también es un reconocimiento, y esto es importante, un reconocimiento de que su sufrimiento ha ocurrido por una razón no revelada. Y esto le parecía una injusticia a Job. Esto nos parece una injusticia a nosotros. Pero la misión de Job, de que le faltaba información, también concede el hecho de que su sufrimiento no necesariamente se debía a la injusticia divina. Y esto es humillante para Job y por lo tanto cubre su boca y deja de hablar. Job nos enseña que reconocer nuestra finitud humana, reconocer que nosotros tenemos un límite de nuestro conocimiento, es más importante que saber las razones por las cuales las cosas pasan en nuestras vidas. Pero Señor, ¿por qué es así? Nadie quiere eso. ¿Por qué es así? Permítame sugerir que hay una semilla del Evangelio en este punto. Reconocer la finitud humana facilita el reconocimiento de que hay un infinito. Y de hecho, facilita el reconocimiento del hecho de que nosotros hemos complicado la conexión o una conexión con el infinito a través de nuestro pecado. Ahora existe una brecha enorme entre un Dios perfecto e infinito y los seres humanos pecadores y finitos. Pero ahora vienen las buenas noticias del Evangelio, que en Jesús el infinito se unió al finito para cruzar esa brecha y resolver un problema que los seres humanos finitos no podían resolver. Jesús vino, murió e intercede por los seres humanos finitos que nunca pudieron y nunca podrán conectarse con el Dios infinito por su propia cuenta. Luego, tras la ascensión de Jesús, Dios, el Espíritu Santo, habita en los creyentes de una manera única, fortaleciéndonos para enfrentar los momentos difíciles en la vida, en los que nuestra finitud nos hace cuestionar si Dios realmente es justo, si Dios realmente nos quiere, si Dios realmente nos ama como hijos. Los que están aquí sufriendo saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, el que cruzó esa brecha, el infinito al finito, también ha sufrido. Y de alguna manera puede identificarse con tu dolor.
Los que están aquí que son trabajadores pero que no tienen suficiente, saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, también ha sufrido de esa manera. Y de cierta forma que no entendemos puede identificarse con tu dolor. Y los matrimonios que no pueden concebir, saben que el Señor Jesús, el que cruza la brecha entre el infinito y el finito, de alguna manera puede identificarse con tu dolor. Dios quiere que lo veamos a Él durante esos momentos más difíciles, porque aceptar nuestra finitud nos hace buscar al infinito. Nos hace buscar el infinito. Dios, hombre, Jesús, que cruza la brecha entre el único Dios infinito y los seres humanos finitos. Y es a través de aceptar nuestra finitud que podemos observar que nuestras evaluaciones de la justicia en situaciones contemporáneas también siempre son incompletas. A menudo carecemos del tipo de situación que necesitamos, que podría ayudarnos a evaluar de manera definitiva las razones por las cuales Dios permitiría que situaciones difíciles ocurran en nuestras vidas. Y eso aprendemos a través de esta manzana. Pero es posible que estés diciendo, brother, ¿cómo es que tú nos vas a enseñar algo a través de una manzana? ¿Y qué tiene la manzana que ver con el libro de Job? Una de las cosas de las redes sociales, como dice aquí Life on Social Media, una de las cosas de las redes sociales que nosotros sabemos es que los usuarios tienen la tendencia de compartir todas las bendiciones, todas las cosas positivas que pasan en su vida. Amén. Nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra propia imagen en las redes sociales, así es, ¿correcto? Pero a veces el lado malo, el lado mordido, es lo que verdaderamente está pasando en nuestra vida, es lo que realmente refleja la vida. Hace como media hora, yo les acabo de enseñar una foto excelente de mi familia, ¿correcto? Tomamos esa foto durante los 3 minutos de ese día que todos nos estábamos llevando muy bien. Porque le digo que alguien en mi familia está peleando con otra persona de nuestra familia. Así es. Y se ríen porque reconocen que así es en su familia también. Pero en las redes sociales enseñamos el lado brillante de la manzana. Todos sabemos que es posible proyectar una imagen de la vida que solo representa una parte de la realidad. Pero les tengo una preguntita, utilizando esta manzana como un ejemplo. ¿Alguna vez has considerado que a veces cuando se trata de tu vida solo estás viendo el lado feo? El lado mordido de la manzana. Dios en realidad está viendo el lado bonito de la manzana en su soberanía, pero no revela lo que está haciendo y no revela los propósitos detrás de lo que está haciendo, pero está viendo el lado bonito. Y aunque esto pueda parecer una injusticia divina, esto puede parecer un capricho divino, Job nos recuerda que las percepciones humanas de la injusticia divina siempre implican una medida de finitud humana en acción. Si solo te enfocas en el lado mordido de la manzana, no podrías considerar que pueda haber un lado brillante de la manzana. Y el lado brillante de la manzana es lo que el Señor, nuestro Dios, está viendo. Job nos enseña que la finitud no es algo malo. Es un error teológico creer que tenemos que saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. Pero sí podemos ver y podemos entender que el Señor, nuestro Dios, ve el lado bonito de la manzana en nuestras vidas. ¿Recuerdan a mi madre Chelo? Estaba en la diapositiva hace como media hora. ¿Se acuerdan de ella, verdad? Ok, excelente. Hay algo más sobre su vida que no les he contado. Hace aproximadamente 17 años mi madre comenzó a sufrir una enfermedad extraña que los médicos todavía no saben lo que es o lo que era. Y esta enfermedad le hizo perder la capacidad de caminar, no podía sentir sus piernas. A causa de este problema de salud, mi mamá estaba hospitalizada durante varios meses, quizás 3, 4, 5 meses, y como resultado de esto, pues obviamente perdió su trabajo.
Y le tomó varios meses a mi mamá recuperar la capacidad de caminar después de haber estado hospitalizada por tanto tiempo, como se imagina. Pero durante este tiempo, cuando mi mamá estaba sufriendo, estaba en su casa, pero todavía no podía trabajar, estaba recuperando la capacidad de poder caminar otra vez. Durante esta época, comenzó a cuidar a niños que estaban en situaciones familiares difíciles, niños en situaciones precarias. Y en los años siguientes, mi mamá cuidó a muchos de esos niños en su casa. No quiero inventar un número, pero quizás entre 40 y 50 niños. Mi mamá aceptó a su casa y en su casa los cuidó. Y mi madre eventualmente adoptó a 3 de esos niños. Ahí está mi mamá y mi papá aproximadamente en 1985 por ahí. Y ahí está mi mamá con mis 3 hermanos menores adoptados. Aquí una foto. Y como ustedes ven a través de la foto, yo vengo de una familia súper diversa, amén. Pero así es el reino de Dios. No siempre sabremos cómo se ve el otro lado de la manzana. A veces el Señor no revela lo que está haciendo. Pero puedo decirles que en el caso de mi mamá, su sufrimiento como joven le permitió tener compasión con aquellos que también estaban en situaciones difíciles y abusivas. Y no estoy diciendo que el sufrimiento de mi mamá estaba bien y por lo tanto ella puede... No. El sufrimiento de mi mamá era algo negativo en ese momento y sigue siendo algo negativo. No estoy diciendo, qué bien que sufrió, no. Pero tenemos que reconocer que el sufrimiento de mi madre y personas como mi madre provocan situaciones en las que pueden cuidar a otras personas que están en situaciones precarias. Ella puede relacionarse con personas en este tipo de situaciones. No sabemos todo, obviamente, pero a veces, como la situación de mi mamá, tenemos el privilegio de ver el otro lado de la manzana en las vidas de personas como ella. Y también en nuestras propias vidas. Pero Job, y tenemos que recordar, Job nunca ve el otro lado de la manzana en el libro de Job. Y nos enseña a través de eso. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Job? Job nos enseña que en lugar de reprimir nuestras palabras, debemos de ser abiertos y honestos, completamente abiertos y honestos con nuestro Dios. Incluso hoy, en este momento, si estás pasando por una situación difícil, te animo a ser abierto y honesto con Dios en este momento. Job también nos enseña que no es realmente posible juzgar a las personas exclusivamente por sus circunstancias. Incluso, y esto pasa mucho en nuestras culturas, ¿verdad? Incluso si pensamos que estamos ayudando. Incluso si pensamos que estamos ayudando, podemos hacerles daños a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas. Podemos hacerles daño a esas personas al imponer nuestra teología sobre nuestros amigos y familiares en momentos de estrés. Podemos hacerle daño. Te animo en este momento a pensar en alguien que conozca que podría estar sufriendo y comprometerte a orar por esa persona, incluso especialmente si no tienes la oportunidad de hablar con esa persona acerca de sus circunstancias. Y Job nos enseña a reconocer nuestra finitud. Y reconocer nuestra finitud nos acerca a Dios, el único ser infinito. Amigos, este último punto nos debe de llevar a adorar. Porque sabemos que nuestro Dios infinito está dispuesto y desea tener una relación con nosotros. Nuestro Dios infinito está dispuesto y desea tener una relación con nosotros a través de Jesús. Y eso nos debe de llevar a la adoración. Esto nos impulsa a adorar. Entonces, al cerrar este servicio, vamos a honrar a nuestro Dios con una actitud de adoración y reconocimiento de quiénes somos nosotros.
ante nuestro Dios asombroso. Oremos.